suscríbete a mi canal para no perderte ni una historia más. Dale me gusta a este video y comenta tus impresiones abajo. El legado del Fénix. ¿Estás listo para un secreto que podría arruinar la vida de alguien? Eso fue lo que se sintió al presenciar el momento exacto en que la alfombra blanca de pétalos de rosa, extendida por el inmaculado jardín, pareció temblar bajo el distante sonido de las hélices de un helicóptero. 300 invitados, ataviados con sus mejores galas, se giraron desde el altar hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. En el altar, Ricardo Montalvo, heredero de uno de los mayores imperios farmacéuticos de España, se quedó paralizado. El color se le escapó de la cara cuando reconoció el elegante helicóptero negro que descendía sobre la propiedad de su familia. Un escalofrío recorrió la multitud. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Su prometida, Isabel Valdés, se agarró a su brazo, su pulsera de diamantes clavándose en su piel, pero Ricardo no podía contestar. El aliento le había abandonado cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer en un elegante traje de pantalón blanco emergió, con su cabello color caramelo ondeando con el viento de las aspas que se desaceleraban. Entonces, dos pequeñas figuras surgieron detrás de ella. Gemelos, un niño y una niña, no mayores de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos mientras caminaban con confianza hacia la ceremonia de la boda. La madre de Ricardo soltó un grito ahogado. Cualquiera podía verlo. Los niños tenían los mismos ojos de Ricardo. La cara del paraíso. 6 años antes, Ricardo Montalvo y Elena Ramos eran la pareja de moda en Madrid. Él era el brillante heredero de la Corporación de Fármacos Montalvo. Ella, una bioquímica cuya investigación ya había salvado innumerables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada. Con sus votos intercambiados en el mismo jardín, donde Ricardo ahora se encontraba con otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado, solidario y construido sobre el respeto mutuo. Viajaban por el mundo juntos, donaban millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, detrás de escena, se estaban formando tormentas. Jorge, el amigo de la infancia de Ricardo, se había unido a la Corporación Montalvo como director financiero y había traído a su hermana, Isabel, a su círculo social. Lo que nadie sabía era cómo estos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Ricardo y Elena habían construido. La finca Montalvo resplandecía bajo las luces del atardecer, mientras el personal, con uniformes impecables, circulaba por la gala benéfica anual. Ricardo observaba a su esposa al otro lado del abarrotado salón de baile, admirando cómo Elena acaparaba la atención con su vestido verde esmeralda, mientras discutía su última investigación con el ministro de Sanidad. 6 años de matrimonio solo habían profundizado su atracción por su mente brillante y su corazón amable. «Es una mujer increíble», dijo Jorge, apareciendo al lado de Ricardo con 2 vasos de whisky. «Eres un hombre afortunado». Ricardo aceptó la bebida con una sonrisa. «Lo sé. Los ensayos clínicos para su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles. La junta directiva está encantada». Jorge asintió, sus ojos siguiendo a Elena mientras se reía de algo que Isabel había dicho. «Debe ser agradable tener belleza e inteligencia bajo el mismo techo». «Estamos intentando tener un bebé, ¿sabes?», confió Ricardo, el whisky atenuando su habitual reserva. «Elena ha estado rastreando todo. Dice que el momento es perfecto este mes».
La sonrisa de Jorge se tensó casi imperceptiblemente. Paternidad, ¿eh? Eso lo cambiará todo. Esa misma noche, Elena salió de su baño privado para encontrar a Ricardo sentado en el borde de su cama, con su teléfono en la mano. Su cara era irreconocible, contorsionada por la rabia y la traición. «Ricardo, ¿qué haces con mi teléfono?» «¿Quién es Miguel?» Su voz era peligrosamente tranquila. El ceño de Elena se frunció confundida. «¿Miguel? No conozco a ningún... No me mientas». Le arrojó el teléfono, mostrándole mensajes de texto que ella nunca había visto. Mensajes íntimos, planes explícitos para citas. ¿Has estado viéndolo durante 3 meses? ¿En nuestra cama, Elena? ¿Mientras yo estaba de viaje de negocios? Ricardo, nunca he visto estos mensajes. No conozco a ningún Miguel. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por conversaciones que parecían ser de su número, pero que contenían palabras que ella nunca había escrito. Su colonia estaba en tu ropa. Sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que había estado aquí podría saber. Ricardo se levantó, pasándose las manos por su oscuro cabello. Jorge lo encontró. El investigador privado confirmó todo. ¿Jorge? La mente de Elena se aceleró. Ricardo, esto es falso. Alguien plantó estos mensajes. Nunca... La puerta del dormitorio se abrió y Jorge entró sin llamar. Seguridad encontró esto en su coche. Le entregó a Ricardo una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y la tarjeta de acceso a un hotel. «¡Nunca he visto eso!», gritó Elena, intentando acercarse a Ricardo, quien se alejó como si su tacto le quemara. «Fuera», susurró Ricardo, y luego más fuerte. «Fuera de mi casa. Ricardo, por favor, soy tu esposa. Te quiero». Las lágrimas corrían por su cara, mientras Jorge hacía una seña a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. «Ya no lo eres. Quiero los papeles del divorcio redactados esta noche, Jorge». «Ya está todo arreglado», respondió Jorge, sin mirar la desesperada mirada de Elena. «Comenta ahora. ¿Crees que Elena podrá demostrar su inocencia? ¿Qué harías tú en su situación? Dale un like si crees en ella». Los siguientes momentos pasaron en un horrible borrón mientras la seguridad escoltaba a Elena fuera del dormitorio. Le suplicó a Ricardo que la escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué te engañaría cuando estábamos intentando tener un bebé? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una rabia primitiva, alimentada por lo que parecía ser una evidencia irrefutable. En 30 minutos, Elena se encontró de pie en la entrada de su casa en camisón, viendo cómo el personal metía a toda prisa las maletas empaquetadas en el maletero de su coche. Ricardo la observaba desde el balcón. Su cara era una máscara de piedra, mientras Jorge estaba a su lado, con una mano en su hombro en aparente consuelo. «Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas», le informó el jefe de seguridad con frialdad. «Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Montalvo le sugiere que no intente contactarlo a él ni a nadie más de la compañía». La lluvia comenzó a caer mientras Elena se metía en su coche, jadeando entre sollozos. Su teléfono vibró con una notificación. «Acceso a su correo electrónico revocado». Luego otra. «Su acceso al edificio ha sido terminado». Y una tercera. «Un aviso preliminar de los procedimientos de divorcio». A 5 kilómetros de la finca, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia 24 horas y se quedó allí, temblando, bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber alguna explicación. Alguien la había incriminado. ¿Pero quién? ¿Y por qué?
Su mente se dirigió inmediatamente al extraño comportamiento de Jorge en los últimos meses, la forma en que parecía aparecer cada vez que ella y Ricardo estaban en desacuerdo, las sutiles sugerencias de que él podría estar trabajando demasiado o viajando con demasiada frecuencia. Entonces una oleada de náuseas la golpeó, una sensación familiar de las últimas mañanas que ella había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, salió del coche, entró en la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, al mirar el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Elena Ramos se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Ricardo, sin hogar, y enfrentando un vicioso divorcio orquestado por alguien que ahora sospechaba que había estado tramando esto durante meses. Al amanecer, se estacionó cerca del edificio de oficinas de Ricardo, decidida a hacer que la escuchara. Pero la seguridad la interceptó antes de que llegara a la puerta. «El señor Montalvo no quiere verla, señora Montalvo», dijo el guardia, incómodo pero firme. «Dígale que estoy embarazada», le suplicó. «Por favor, solo dígale eso». El guardia desapareció dentro. 10 minutos insoportables después, regresó. «El señor Montalvo dice que, dada su infidelidad, no tiene razón para creer que el niño sea suyo. Su abogado la contactará para una prueba de paternidad después del nacimiento». Las piernas de Elena cedieron ante la crueldad. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Jorge observando desde el vestíbulo, su expresión ilegible. Esa tarde, descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Al anochecer, sus amigos más cercanos habían dejado de devolverle las llamadas, todos parte del mismo círculo social que Ricardo. Mientras caía la noche, estaba durmiendo en su coche en un estacionamiento de supermercado, con 7 semanas de embarazo y completamente sola. Todavía no lo sabía, pero la ecografía que se haría 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor. Gemelos. El ascenso de la reina. El primer rayo de esperanza llegó en la forma de Carmen López, una anciana que encontró a Elena vomitando junto a su coche una mañana temprano. «O estás embarazada o te estás muriendo, querida», observó Carmen con una franqueza sorprendente. «De cualquier manera, necesitas ayuda». Carmen, una viuda que había perdido a su única hija de cáncer años antes, le ofreció a Elena la antigua habitación de su hija hasta que pudiera arreglar las cosas. Fue en la modesta casa de Carmen donde Elena finalmente encontró el espacio para pensar claramente sobre lo que había sucedido y planear su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por 12.000 euros, una fracción de su valor, pero suficiente para el cuidado prenatal y un portátil usado. Entonces, comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había ocurrido, creando cronogramas, guardando la evidencia que pudo recuperar. La imagen que surgió confirmó sus sospechas. Jorge, con la ayuda de Isabel, había orquestado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué podían ganar? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras buscaba ofertas de trabajo en una cafetería, Elena escuchó a 2 investigadores farmacéuticos discutir irregularidades en los recientes informes de ensayos de medicamentos de la corporación Montalvo. «Los números no cuadran», susurró uno. Los perfiles de efectos secundarios fueron claramente alterados antes de la presentación. «Jorge firmó todo», respondió el otro. «Ricardo probablemente ni siquiera vio los datos originales». La mente científica de Elena se puso en marcha. Ella había estado trabajando en esos mismos ensayos antes de ser expulsada. Si Jorge estaba falsificando datos,
Eso no era solo fraude, era peligroso. La gente podría morir. Y si se hubiera quedado, podría haberlo descubierto. Esa noche, acunando su creciente vientre, Elena tomó una decisión. Ricardo le había fallado por completo, eligiendo la rabia ciega sobre la confianza. Pero ella no permitiría que los planes de Jorge hicieran daño a personas inocentes o le robaran el futuro a sus hijos. Tu padre no nos quiso, le susurró a sus gemelos aún no nacidos. Pero está bien, vamos a construir algo tan espectacular que un día se dará cuenta exactamente de lo que tiró por la borda. Sigue la historia. ¿Crees que Elena tomará la decisión correcta? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Las náuseas matutinas eran un nombre cruel, descubrió Elena, mientras vomitaba por tercera vez esa tarde. Con 4 meses de embarazo de gemelos, su cuerpo estaba cambiando rápidamente, lo que hacía casi imposible ocultar su condición durante las entrevistas de trabajo. Lo siento, doctora Ramos, dijo el director del laboratorio sin mirarla a los ojos. Sus cualificaciones son impresionantes, pero ya hemos cubierto el puesto. Era la misma respuesta que había recibido en otras 5 instalaciones de investigación. Alguien, casi con toda seguridad Jorge, la había puesto en la lista negra en toda la industria. Carmen la encontró llorando en el porche esa noche. «Anímate, querida», dijo la anciana, sentándose al lado de Elena. «El mundo no se acaba solo porque un hombre fue demasiado tonto para ver tu valor». «No es solo Ricardo», explicó Elena. «Nadie me contratará. Mi experiencia en investigación no significa nada cuando Jorge les dice que soy inestable o deshonesta». Carmen lo consideró. «Entonces quizás necesites conocer gente que nunca haya oído hablar de Jorge». Al día siguiente, Carmen llevó a Elena a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos ingresos. La sala de espera estaba abarrotada, el personal con exceso de trabajo. «Mi amiga, la doctora Sofía Vidal, dirige este lugar», explicó Carmen. «A ella no le importa la política farmacéutica, solo ayudar a la gente». La doctora Vidal era un huracán con forma humana, una investigadora brillante que había dejado un puesto de prestigio para servir a aquellos sin acceso a una atención médica adecuada. Después de una conversación de 5 minutos sobre la experiencia en investigación de Elena, le ofreció un trabajo a tiempo parcial, analizando datos de pacientes. «No puedo pagarte lo que vales, doctora Ramos», advirtió la doctora Vidal. «Y veo que esperas gemelos». Elena asintió. «Se me nota por la forma en que te mueves». «Presentación clásica de gemelos», explicó la doctora Vidal. «Mira, no es un trabajo glamuroso, pero es honesto, y nadie aquí te va a juzgar por estar embarazada y soltera, si eso es lo que te preocupa». Por primera vez en meses, Elena sintió un atisbo de esperanza. «¿Cuándo puedo empezar?» El trabajo era, de hecho, poco glamuroso. Organizar registros de pacientes, analizar los resultados de los tratamientos y ayudar a optimizar los protocolos de la clínica. Pero mantenía la mente de Elena aguda y proporcionaba suficientes ingresos para complementar lo que había obtenido de su anillo de bodas. A los 7 meses de embarazo, se tambaleó en la oficina de la doctora Vidal con un descubrimiento que no podía ignorar. «Hay un patrón en estos pacientes de cáncer», explicó Elena, extendiendo los gráficos sobre el escritorio. «Aquellos que toman el nuevo medicamento de la Corporación Montalvo están mostrando complicaciones hepáticas a una tasa del triple de la reportada». La doctora Vidal estudió los datos. «Esto es preocupante.
¿Estás segura? El tamaño de la muestra es pequeño, pero el patrón es inconfundible, confirmó Elena, y concuerda con lo que escuché sobre la falsificación de los datos de los ensayos. La expresión de la doctora Vidal se oscureció. Deberíamos informar esto a la Agencia Europea de Medicamentos, la AEM. ¿Con qué evidencia?, suspiró Elena. Dirán que nuestro conjunto de datos es demasiado limitado. Necesitamos más pruebas. Lo que necesitamos, dijo la doctora Vidal pensativamente, es desarrollar un tratamiento alternativo, algo más seguro. Elena parpadeó. Eso llevaría años y millones en financiación. No necesariamente. La doctora Vidal sonrió misteriosamente. Tengo un laboratorio totalmente equipado en mi casa. Es donde realizo mis propias investigaciones después de horas. Quizás sea hora de que lo veas. ¿Qué giro inesperado le espera a Elena? Comenta tu predicción y no olvides dar like. El laboratorio casero de la doctora Vidal resultó ser una instalación de última generación, construida en lo que una vez había sido un gran granero en su propiedad. Mi difunto marido me dejó bastante cómoda, explicó la doctora Vidal. Uso mi herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas no tocarán. Tratamientos para enfermedades raras, alternativas asequibles a medicamentos caros. Elena pasó la mano por el reluciente equipo. Esto es increíble. También es privado, enfatizó la doctora Vidal. Sin supervisión corporativa, sin accionistas que exijan beneficios trimestrales a expensas de la seguridad. Solo ciencia pura. Le dirigió a Elena una mirada intensa. Tu trabajo anterior en protocolos de tratamiento contra el cáncer fue innovador. ¿Qué harías si tuvieras la libertad de continuar esa investigación a tu manera? La pregunta despertó algo en Elena que había estado dormido desde su expulsión. La investigadora apasionada que una vez había creído que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Lucas y Lucía Montalvo llegaron al mundo en la clínica de la doctora Vidal. Sanos, perfectos y felizmente ajenos al caos que rodeaba su nacimiento. No apareció ningún anuncio de nacimiento en los periódicos. Ningún padre orgulloso se paseó por el vestíbulo. Solo Carmen, secándose las lágrimas felices mientras sostenía a los recién nacidos, y la doctora Vidal, que los había traído al mundo ella misma. «Tienen tus ojos», observó Carmen suavemente. «Sí», Elena asintió, estudiando la seria expresión de su hijo y la curiosa mirada de su hija. «Pero espero que mi sentido común». La recuperación del parto se complicó por el agotamiento emocional. Pero Elena solo se permitió 2 semanas antes de volver al laboratorio de la doctora Vidal, a menudo con los gemelos durmiendo cerca en un Moisés portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, a medida que Elena perfeccionaba su investigación, centrándose en el desarrollo de un tratamiento contra el cáncer con significativamente menos efectos secundarios que el principal medicamento de la corporación Montalvo. Cuando los gemelos tenían 8 meses, llegó el gran avance. Elena había creado un compuesto que mostraba una notable eficacia contra los cánceres agresivos, mientras mantenía un perfil de efectos secundarios benigno. La doctora Vidal estaba eufórica. «Esto es extraordinario», declaró, revisando los resultados del laboratorio. «Necesitas patentarlo de inmediato». «Las patentes requieren dinero», le recordó Elena, «y abogados». «Los tengo», respondió la doctora Vidal. «Pero más importante aún, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita una compañía que lo respalde». Elena se rió amargamente. ¿Qué compañía trabajaría con la esposa descartada de Ricardo Montalvo? La doctora Vidal le dio una mirada larga y mesurada. «Una nueva»,
dijo. Una que tú misma empieces. La idea al principio parecía descabellada. Elena no tenía experiencia en negocios, ni contactos en la industria, y apenas suficiente dinero para pagar los pañales de los gemelos. Pero la doctora Vidal fue persistente. Finalmente, reveló que había estado invirtiendo discretamente en nuevas empresas de biotecnología durante años. Estoy preparada para proporcionar financiación inicial, le dijo. Mis únicas condiciones son que mantengas el control total y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo asequibles. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Elena, sospechando de tanta generosidad después de meses de traición. Porque hace 20 años yo era tú, respondió la doctora Vidal, simplemente. Brillante, traicionada y subestimada. El hombre que me lo hizo se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos por 20 veces su costo de producción. He pasado 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema. Le sonrió a los gemelos, que jugaban en una manta cerca. Considéralo mi inversión en la próxima generación. El Fénix se eleva. Farmacéutica Fénix nació en el laboratorio del granero de la doctora Vidal, con Elena usando su apellido de soltera, Elena Ramos, para evitar una asociación inmediata con la corporación Montalvo. Su primera solicitud de patente se tramitó sin problemas. Jorge y Ricardo permanecieron completamente ajenos a que su antigua colega estaba construyendo una compañía rival. Para cuando los gemelos cumplieron 2 años, Fénix había conseguido la aprobación de la AEM para su primer medicamento y había comenzado la producción a pequeña escala. Los contactos de la doctora Vidal en la industria resultaron invaluables, abriendo puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Elena sola. Su primer contrato importante vino de la red de hospitales La Misericordia, que había estado luchando con el alto costo y los preocupantes efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer de la corporación Montalvo. Fénix ofreció una alternativa efectiva a la mitad del precio, con resultados significativamente mejores para los pacientes. El anuncio causó pequeñas olas en las publicaciones de la industria. La recién llegada farmacéutica Fénix, liderada por la científica Elena Ramos, asegura un contrato multimillonario con la red de hospitales La Misericordia, desafiando a los jugadores establecidos en el mercado de medicamentos oncológicos. En la corporación Montalvo, la noticia recibió poca atención. Un nuevo competidor no era inusual en su industria, y el nombre de la compañía no levantó ninguna bandera roja. Solo cuando su mayor cliente hospitalario anunció que cambiaba de proveedor, las alarmas comenzaron a sonar. Comenta ahora. ¿Crees que el ascenso de Elena está a punto de ser descubierto? ¿Qué pasará cuando Ricardo sepa la verdad? Dale like si te gusta el misterio. Jorge irrumpió en la oficina de Ricardo, arrojando un informe sobre su escritorio. Acabamos de perder el Hospital Metropolitano por una startup llamada Fénix. Son 30 millones de euros en ingresos anuales perdidos. Ricardo, ahora más involucrado en los aspectos sociales del negocio que en el trabajo científico que una vez lo había apasionado, apenas levantó la vista. Entonces, ofréceles un trato mejor. «¡Lo hice!», exclamó Jorge. Se negaron. Dijeron que el medicamento de Fénix tiene resultados superiores y menos efectos secundarios. Sus palabras exactas fueron: «El producto de Montalvo no se compara». Esto finalmente llamó la atención de Ricardo. «Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha estado trabajando en esa formulación durante años». Bueno, aparentemente, esta persona, Elena Ramos, descubrió en 2 años lo que nuestro equipo no pudo en 5. El tono de Jorge estaba cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia,
en lugar de su propio sabotaje de la investigación de Montalvo después de la partida de Elena. ¿Elena Ramos? Ricardo frunció el ceño. El nombre le removió algo en la memoria. Nadie sabe mucho sobre ella, continuó Jorge con suavidad. Apareció de la nada hace unos 3 años. Muy privada, nunca da entrevistas, pero su ciencia es aparentemente excepcional. Quiero conocerla, decidió Ricardo. Organiza una cena. Quizás deberíamos considerar adquirir Fénix en lugar de competir con ella. La expresión de Jorge se tensó casi imperceptiblemente. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que rechaza la mayoría de las solicitudes de reunión, especialmente de grandes compañías farmacéuticas. Todo el mundo tiene su precio, respondió Ricardo con desdén, volviendo al calendario social en su escritorio, donde Isabel había programado varias galas benéficas a las que asistirían juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena estaba sentada en la modesta pero creciente sede de Fénix, revisando sus últimas proyecciones financieras, mientras los gemelos coloreaban tranquilamente en la pequeña zona de juegos de su oficina. La corporación Montalvo perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, poniendo nuevos informes sobre su escritorio. Sus acciones han bajado un 8%. Elena se permitió una pequeña sonrisa. Eso es una lástima para ellos. Esto también, añadió el asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada estaba Ricardo, con Isabel en su brazo en un evento benéfico. El título decía: El heredero de los Montalvo se casará con Isabel Valdés en una ceremonia de primavera. La expresión de Elena se mantuvo neutral, mientras estudiaba la imagen del hombre que la había echado de su casa. El hombre cuyos hijos ahora estaban tranquilamente dibujando a pocos metros de distancia. Niños que él nunca se había molestado en confirmar que eran suyos, a pesar de su solicitud inicial de una prueba de paternidad. «¡Mami, mira!», Lucía sostuvo un dibujo de lo que parecía ser su pequeña familia. Elena, Lucas, Lucía, Carmen y la doctora Vidal, todos tomados de la mano. «¡Somos nosotros!». «Es hermoso, cariño», respondió Elena, su voz firme a pesar de las emociones que burbujeaban por debajo. Más tarde esa noche, después de acostar a los gemelos, Elena se sentó en su balcón, con vistas a la ciudad. En la distancia, pudo ver la torre de la corporación Montalvo, iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían transformado a Fénix en un formidable competidor. Uno que estaba comenzando a impactar seriamente en los resultados de Montalvo. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono vibró con un mensaje de su investigador, un antiguo paciente cuya vida había sido salvada por el medicamento de Fénix y que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para rastrear las actividades de la corporación Montalvo. He encontrado algo significativo en sus informes trimestrales. Inconsistencias ocultas que sugieren que al menos 80 millones de euros no están contabilizados. Necesito profundizar más. La fecha de la boda también está confirmada. 15 de mayo. Sí, mamá. 15 de mayo. La fecha exacta. 6 años antes, cuando la seguridad la había escoltado fuera de su casa. Elena cerró los ojos. La fecha no podía ser una coincidencia. Jorge e Isabel tenían un talento para la crueldad psicológica. Elegir esa fecha específica estaba claramente destinado a borrar por completo su existencia de la vida de Ricardo. Pero habían calculado mal gravemente, porque mientras ellos planeaban una boda, Elena había estado construyendo un imperio.
Lo que es más importante, había estado reuniendo pruebas de fraude financiero, de efectos secundarios de medicamentos deliberadamente ocultos y de la elaborada trama para incriminarla por infidelidad. Los gemelos merecen conocer a su padre, le había dicho la doctora Vidal repetidamente. Y Ricardo merece saber lo que hizo Jorge. Elena se había resistido durante años, protegiendo el mundo pacífico que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, planeado para el aniversario de su mayor humillación, algo se cristalizó dentro de ella. Era el momento de que la verdad saliera a la luz. Toda ella. La venganza de Elena y la caída del villano. La fecha a la finca Montalvo nunca había lucido tan magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín, donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Ricardo Montalvo e Isabel Valdés. Músicos de cuerda tocaban suavemente mientras los invitados tomaban asiento. Las conversaciones murmuradas creaban un suave zumbido de anticipación. Ricardo estaba en el altar, guapo en su esmoquín hecho a medida, aunque los observadores cercanos podrían haber notado la ligera vaciedad en sus ojos. En la primera fila, sus padres intercambiaron miradas de preocupación. Nunca se habían acostumbrado del todo a Isabel, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Jorge, sirviendo como padrino, observaba la escena con una satisfacción mal disimulada. Todo había salido según lo planeado. Unos meses después de la partida de Elena, había presentado a su hermana Isabel a Ricardo. Su afecto calculado había sido la distracción perfecta de las ocasionales preguntas de Ricardo sobre la evidencia contra Elena. Mientras tanto, Jorge había desviado sistemáticamente fondos de la compañía. Había establecido cuentas en el extranjero y se había posicionado para finalmente tomar el control total de la corporación Montalvo. El oficiante de la boda tomó su posición. La música cambió a la marcha nupcial. Isabel apareció al final del pasillo en un vestido de diseñador que había costado más que la mayoría de las casas. Y entonces, el distante sonido de las hélices de un helicóptero. Al principio, los invitados asumieron que era parte de la celebración, quizás una entrada elaborada o una sorpresa planeada por el novio. Pero la mirada de confusión de Ricardo se convirtió rápidamente en alarma cuando el helicóptero negro descendió hacia el helipuerto de la finca. «¿Qué está pasando?», exigió Isabel, llegando al altar mientras los invitados comenzaban a girar hacia el ruido. Ricardo no respondió. Algo sobre el helicóptero se sentía extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo cuando el helicóptero aterrizó. El personal de seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, sin saber si intervenir, ya que nadie los había autorizado a detener la aeronave. Luego, la puerta se abrió y ella salió. Incluso desde la distancia, Ricardo la reconoció de inmediato. El mundo pareció encogerse a un solo punto mientras Elena, su ex esposa, la mujer que había descartado hace 6 años, caminaba tranquilamente hacia la ceremonia en un elegante traje de pantalón azul marino que enfatizaba lo poco que había cambiado. Su cabello era diferente, su postura más segura, pero su cara agitaba algo profundo en él que había intentado desesperadamente olvidar. Luego, 2 pequeñas figuras emergieron del helicóptero detrás de ella. Un niño y una niña, tomados de la mano, mirando a su alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las de Ricardo cuando se enfrentaba a algo nuevo. «¡Dios mío!», susurró la madre de Ricardo, levantándose de su asiento. «Ricardo, míralos. Tienen tus ojos».
El padre de Ricardo también se puso de pie, su cara pálida de asombro. ¿Puedes imaginar la cara de Ricardo? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Comenta tus sentimientos y comparte con tus amigos. Los murmullos se extendieron por la multitud, mientras Elena y los niños caminaban deliberadamente hacia la ceremonia. La seguridad miró a Ricardo para pedirle instrucciones, pero él se mantuvo congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», susurró Isabel, agarrando el brazo de Ricardo. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está aquí con estos niños?». Jorge dio un paso al frente, su cara contorsionada por la rabia y el miedo. «Yo me encargo de esto». Hizo una seña a la seguridad, pero la voz tranquila de Elena cortó el caos. «Yo no haría eso, Jorge, a menos que quieras que tus actividades financieras se hagan públicas ahora en lugar de en los periódicos de mañana». Jorge dudó mientras Elena y los niños llegaban al borde de la zona de asientos. Los gemelos, inmaculadamente vestidos y notablemente serenos para su edad, se quedaron cerca de su madre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Ricardo», dijo Elena, su voz resonando en la ahora silenciosa reunión. «Conoce a tus hijos, Lucas y Lucía, los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El jadeo colectivo de los invitados fue audible. La madre de Ricardo se llevó una mano a la boca. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», exclamó Isabel. «Está mintiendo, Ricardo. Diles a todos que está mintiendo». Pero Ricardo no podía hablar. Estaba mirando a los niños, al niño cuya expresión seria y ojos pensativos eran inquietantemente familiares, a la niña cuya postura determinada reflejaba la suya en las fotografías de la infancia. «La evidencia de ADN que confirma su paternidad ya ha sido presentada ante el Tribunal de Familia», continuó Elena con calma, «junto con la evidencia de cómo Jorge e Isabel conspiraron para sacarme de tu vida, fabricando pruebas de infidelidad». Jorge se adelantó. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí de inmediato». «Yo no haría eso», dijo otra voz mientras la doctora Sofía Vidal salía de detrás de Elena. «A menos que la Corporación Montalvo quiera que la AEM reciba nuestro archivo completo sobre los perfiles de efectos secundarios de retinol falsificados esta noche en lugar de la próxima semana». La multitud estalló en un confuso parloteo. Los padres de Ricardo se abrieron paso entre la seguridad para acercarse a los niños. Su madre se arrodilló a pesar de su costoso vestido, para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo suavemente. Yo sería vuestra abuela». Lucía, siempre la gemela más atrevida, estudió a la anciana cuidadosamente antes de responder. «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esta simple declaración, que reveló que Elena se había asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna, a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Ricardo. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano vacilante que Lucía aceptó con una gracia sorprendente. Ricardo finalmente encontró su voz. «Elena, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Tenía 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió, manteniendo su tono medido, a pesar de la emoción que se agitaba por debajo de la superficie. «Intenté decírtelo. Tus guardias de seguridad entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie me contactó nunca». Ricardo se volvió hacia Jorge, un horror aplastante y una confusión en su cara. «¿De qué estás hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo». La expresión de Jorge se endureció,
Está mintiendo. Esto es obviamente un complot elaborado para... ¿Para qué, Jorge?, interrumpió Elena. Para interrumpir la boda que programaste específicamente para el aniversario de mi expulsión. Para revelar que tú e Isabel han desviado más de 80 millones de euros de la corporación Montalvo. O quizás para informar a Ricardo que soy la Elena Ramos que ha estado intentando conocer, la fundadora de Farmacéutica Fénix, que ha estado consistentemente tomando su cuota de mercado durante los últimos 3 años. Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Ricardo retrocedió, mirando de Jorge a Isabel, luego de vuelta a Elena y a los niños, sus hijos, de pie tranquilamente en medio del caos que habían iniciado. «Esto es absurdo», declaró Isabel, aunque su voz temblaba ligeramente. «Ricardo, está claramente desquiciada. Necesitamos sacarla de aquí». «En realidad», dijo una nueva voz desde la parte trasera de la reunión, «creo que la persona que vamos a sacar de aquí es la señora Valdés». 2 personas con trajes oscuros se acercaron, mostrando insignias federales. Unidad de Investigación Criminal. Delitos financieros. Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre la Corporación Montalvo y cuentas en el extranjero, a su nombre, señora. Mientras los agentes federales escoltaban a un protestante Jorge e Isabel lejos de la ceremonia, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confusos y escandalizados. Algunos se quedaron a lo lejos, reacios a perderse la dramática conclusión de lo que se suponía que era una simple boda social. Ricardo se acercó a Elena y a los niños lentamente, como en un trance. Se arrodilló ante los gemelos, estudiando sus caras con asombro y devastación. «Hola», dijo simplemente, su voz ronca por la emoción. Lucas, siempre el gemelo más cauteloso, se escondió parcialmente detrás de la pierna de su madre, pero Lucía miró directamente a su padre. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con naturalidad, «pero las de mami son de cuando eras más feliz». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho. No sabía de ustedes. Yo habría...» Su voz se apagó mientras la enormidad de lo que había perdido lo inundaba. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Elena, mirando a los curiosos restantes. «Sus padres son bienvenidos a unirse a nosotros». Ricardo asintió aturdido. Luego se giró para encontrar a su madre y a su padre, que ya estaban cerca, incapaces de apartar la vista de sus nietos. «El helicóptero está esperando», añadió Elena, «a menos que prefieran quedarse y explicar a sus invitados por qué no habrá una boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Ricardo se encontró al lado de Elena, con los gemelos un poco por delante de ellos, con sus padres en un fascinado remolque. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «Después de 6 años, ¿por qué elegiste este momento?». La expresión de Elena se mantuvo cuidadosamente neutral. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre, porque tus padres merecen conocer a sus nietos, y porque Jorge e Isabel estaban a punto de completar su toma de control de tu compañía, dejándote sin un céntimo y potencialmente implicado en sus crímenes». Ella hizo una pausa. «El momento de la fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente proporcionó una cierta simetría poética». En el helicóptero, mientras volaban hacia la casa de Elena, Ricardo vio a sus hijos señalar con entusiasmo puntos de referencia a continuación. Eran brillantes, elocuentes y obviamente bien criados. La vida que Elena había construido sin él de repente pareció materializarse en su mente. Los cumpleaños que se había perdido, los primeros pasos,
las primeras palabras, los cuentos para dormir y los desayunos temprano por la mañana. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. ¿A dónde vamos?, preguntó Ricardo en voz baja. A mi casa, respondió Elena. Hay documentos que necesitas ver, evidencia de lo que Jorge e Isabel han estado haciendo con tu compañía. Ella dudó. Y cosas que los niños quieren mostrarte. La legado de la verdad. El helicóptero aterrizó en el helipuerto de la azotea de un elegante edificio con el logo de farmacéutica Fénix. Mientras descendían a un ático, Ricardo se dio cuenta con creciente asombro de la magnitud del éxito de Elena. Esto no era solo una compañía, era un imperio construido de la nada en 6 cortos años. Dentro del espacioso y acogedor ático, los gemelos corrieron inmediatamente a una estantería que mostraba sus obras de arte y logros escolares. «Queremos mostrarte nuestra habitación», anunció Lucía, agarrando la mano de Ricardo con la facilidad de una niña que nunca había conocido el rechazo. Lucas la siguió con más vacilación, observando cuidadosamente las reacciones de su padre. Mientras Ricardo era guiado por la casa que Elena había creado, cada detalle revelaba otra faceta de la vida que había continuado sin él. Fotografías familiares de vacaciones y cumpleaños. Evidencia de las personalidades distintas de los gemelos en su habitación, cuidadosamente decorada. Estantes llenos de libros de cuentos bien leídos. En la habitación de los gemelos, un espacio dividido para reflejar sus diferentes intereses. La mitad de Lucía llena de decoraciones de astronomía y proyectos de ciencia. La de Lucas con libros y juegos de construcción intrincados. Ricardo notó una pequeña caja en un estante etiquetada Papá. ¿Puedo enseñársela, mami?, preguntó Lucía cuando Elena apareció en la puerta. Con el asentimiento de Elena, Lucía recuperó la caja y la abrió para revelar recortes de periódicos, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Ricardo y Elena de hace años. «Mami hizo esto para que supiéramos de ti», explicó Lucía, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Dijo que eras muy inteligente, y por eso nosotros también lo somos». Ricardo miró a Elena con incredulidad. A pesar de todo lo que había hecho o no había hecho, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos hasta cierto punto. «Te daré algo de tiempo con ellos», dijo Elena en voz baja. «Cuando estés listo, tenemos que hablar de las actividades de Jorge. Tus padres están en la sala, reconstruyendo la confianza y forjando un futuro». En la sala de estar elegantemente amueblada, los padres de Ricardo se sentaron incómodos en un sofá, todavía aturdidos por las revelaciones del día. El padre de Ricardo, Ricardo Montalvo Sr., un formidable hombre de negocios por derecho propio, parecía completamente perdido mientras aceptaba una taza de té de Elena. «¿Cómo no lo supimos?», preguntó, con la voz ahogada por el arrepentimiento. «Nuestros propios nietos». «Jorge fue muy minucioso», respondió Elena sin amargura. «Interceptó comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Ricardo solo recibiera la información que él quería que tuviera». «¿Pero por qué?», preguntó la madre de Ricardo. «¿Qué tenía que ganar?». Elena abrió un portátil en la mesa de centro. «El control de la corporación Montalvo. Él e Isabel han estado desviando sistemáticamente fondos, mientras al mismo tiempo preparaban a Ricardo para que se llevara la culpa por encubrir los peligrosos efectos secundarios de sus medicamentos». Giró la pantalla para mostrarles complejos registros financieros. Tan pronto como se casaran, Isabel habría tenido acceso a las cuentas personales y propiedades de Ricardo. Planeaban completar la transferencia de activos unos meses después de la boda.
Ricardo, señor, estudió los documentos con creciente horror. Estos son informes financieros a nivel de la junta directiva. ¿Cómo los conseguiste? Tengo fuentes dentro de la corporación Montalvo, reconoció Elena. Personas que se mantuvieron leales a la misión original de la compañía en lugar de a la visión de Jorge. Ricardo entró en la habitación, visiblemente conmovido por su tiempo con los niños. Son increíbles, dijo simplemente, mirando a Elena con nuevos ojos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Los criaste y construiste una compañía de la nada también? Tuve ayuda, respondió Elena. La doctora Vidal, por un lado, y una anciana llamada Carmen, que me acogió cuando no tenía hogar y estaba embarazada. ¿Sin hogar?, repitió la madre de Ricardo, horrorizada. Sí, confirmó Elena, su tono clínico en lugar de acusatorio. Cuando Ricardo ordenó que me sacaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas antes de que Carmen me encontrara vomitando en un estacionamiento por las náuseas matutinas. La cruda realidad de lo que Elena había soportado golpeó a Ricardo como un golpe físico. Nunca lo supe, susurró. Jorge me dijo que te habías mudado con tu amante. No había amante, Ricardo, dijo Elena en voz baja. Solo estábamos yo, con 7 semanas de embarazo de tus hijos, intentando sobrevivir, mientras Jorge estaba enfermo por la necesidad de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Ricardo se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. La evidencia había parecido tan concluyente. Los mensajes de texto, el reloj, incluso los testigos. Todo fabricado, confirmó Elena. Jorge contrató a alguien para crear mensajes de texto falsos. El reloj y la tarjeta de acceso al hotel fueron plantados. A los testigos se les pagó. Abrió otro archivo en su portátil. Este es el registro de pago de la cuenta privada de Jorge al hombre que se hizo pasar por mi amante imaginario. Y continuó, volviendo a otro documento. Esta es la orden de alejamiento que supuestamente presentaste, que me impidió acercarme a ti para hablar de mi embarazo. Ricardo miró el documento con horror. Nunca presenté esto. Yo nunca... Jorge falsificó tu firma, explicó Elena. Al igual que lo hizo en innumerables documentos de la compañía, autorizando la liberación de medicamentos a pesar de los resultados de pruebas preocupantes. A medida que la magnitud total de la traición de Jorge e Isabel se hizo evidente, Ricardo pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres se veían igualmente devastados, particularmente su madre, que seguía mirando por el pasillo donde de vez en cuando se escuchaban risas desde la habitación de los gemelos. ¿Por qué no los expusiste antes?, preguntó Ricardo Senior finalmente. Con una prueba tan exhaustiva, podrías haber limpiado tu nombre hace años. Elena consideró su respuesta cuidadosamente. Al principio, mi única preocupación era sobrevivir. Luego, proteger a los gemelos se convirtió en lo más importante. Para cuando Fénix se estableció lo suficiente como para que yo considerara una confrontación, tuve que sopesar el impacto en los empleados y pacientes inocentes de la corporación Montalvo. Miró a Ricardo directamente. A pesar de todo, nunca quise destruir la compañía ni lastimar a quienes dependían de ella. Ricardo la miró con una nueva comprensión. Entonces, en su lugar, construiste una compañía competidora con mejores productos y prácticas éticas, cambiando gradualmente a los pacientes a medicamentos más seguros mientras reunías pruebas contra Jorge. Sí, reconoció Elena. Fénix no se construyó solo por venganza, Ricardo.
Se construyó porque vi cómo Jorge estaba corrompiendo la misión de tu compañía. La misión que una vez compartimos de ayudar a la gente. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Vidal entró, llevando una tableta. Lamento interrumpir, pero deberían ver esto. La noticia del arresto de Jorge e Isabel se ha hecho pública, y la junta directiva de la corporación Montalvo ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Ricardo palideció. ¿La compañía colapsará? No necesariamente, respondió Elena. He preparado una propuesta para su consideración. Sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Ricardo. Una fusión entre Fénix y Montalvo estabilizaría las cosas si se presentara rápidamente. Tus padres tienen copias. Quizás podrían ir contigo mientras yo me encargo de la rutina matutina de los gemelos. La simple referencia doméstica, la rutina matutina que había gestionado sola durante 6 años, quedó suspendida entre ellos, destacando todo lo que Ricardo había perdido debido a su juicio apresurado y confianza equivocada. Gracias, dijo finalmente, por la propuesta, por la cena, por todo. Él dudó. ¿Sería apropiado que les diera las buenas noches a los gemelos? Elena asintió. Probablemente todavía estén despiertos. Lucía rara vez se duerme antes de que le saquen al menos 3 cuentos para dormir. Un rastro de una sonrisa cruzó la cara de Ricardo. Es persistente, como su madre. Sí, asintió Elena, llevándolo hacia la habitación de los niños. Aunque sus tácticas de negociación provienen enteramente de tu lado de la familia. El Fénix se eleva. La sala de conferencias de la corporación Montalvo zumbaba de tensión, mientras los miembros de la junta directiva se reunían para la reunión de emergencia. La noticia de los arrestos de Jorge e Isabel se había extendido rápidamente por los círculos financieros, y la cotización de las acciones de la compañía había sido suspendida a la espera de la investigación. Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, su padre a su lado, ambos hombres con un aspecto agotado pero resuelto. Los miembros de la junta, muchos de ellos amigos de la familia de toda la vida, se veían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Jorge. La situación es grave, pero no es irrecuperable, comenzó Ricardo, su voz firme a pesar de su agitación interna. Con su permiso, me gustaría presentar un camino a seguir propuesto por... Durante la siguiente hora, Ricardo describió la propuesta de fusión que Elena había preparado. La junta escuchó con creciente interés mientras él explicaba cómo la combinación de la innovadora investigación de Fénix con la establecida infraestructura de Montalvo podría preservar empleos, mantener el acceso de los pacientes a los medicamentos y posicionar a la entidad combinada como líder de la industria. «Esta señora Elena Ramos», dijo un miembro de la junta con escepticismo, «está dispuesta a fusionar su exitosa compañía con la nuestra durante una crisis de esta magnitud? ¿Cuál es su motivación?» Ricardo y su padre intercambiaron miradas. «Hay algo más que necesitan saber», admitió Ricardo. «Elena Ramos es Elena Montalvo, mi ex esposa». Los murmullos de asombro alrededor de la mesa reflejaron la naturaleza explosiva de esta revelación. «La mujer que Jorge afirmó que era infiel», aclaró un miembro de la junta directiva. «¿La que desapareció hace 6 años?» «Sí», confirmó Ricardo. «Jorge fabricó pruebas contra ella para ocultar sus propios crímenes financieros. Ella era inocente de todos los cargos. ¿Y ahora es nuestra principal competidora?», preguntó otro con incredulidad. «Lo es», reconoció Ricardo. «También es la madre de mis gemelos de 6 años,
a quienes conocí por primera vez ayer. El aturdido silencio que siguió finalmente fue roto por el miembro más antiguo de la Junta, Margarita Chen. Esta es una historia increíble, Ricardo. Pero, ¿cómo? No es algo que uno simplemente supere. Ricardo consideró su pregunta seriamente. He comenzado a ir a terapia, admitió. Algo que debería haber hecho hace años, después de la muerte de mi hermano. Jorge explotó mi dolor e inseguridades magistralmente. Miró a la Junta. No soy el mismo hombre que la echó, Elena. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de no volver a cometer ese tipo de error. Elena asintió, aceptando su respuesta sin comentarios. El anuncio de la fusión acaparó los titulares de las publicaciones de negocios. Farmacéuticas Fénix y Montalvo anuncian una fusión histórica. La CEO Elena Ramos revela su condición de ex esposa de Ricardo Montalvo en una sorprendente reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia, la esposa agraviada que regresa triunfalmente con hijos escondidos y una compañía superior, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas llovieron, a las que Elena se negó educada pero firmemente. Esto no es un drama sensacionalista, le dijo a su equipo de relaciones públicas. Esta es una fusión de negocios, con elementos personales que no son para el consumo público. A medida que pasaban las semanas, la relación de Ricardo con los gemelos se profundizó gradualmente. Lucas comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés compartido en la geología. Lucía simplemente adoptó a Ricardo, como si siempre hubiera estado allí, incorporándolo de forma natural a su amplia visión del mundo. El próximo 7º cumpleaños de los gemelos se convirtió en un punto central. Ricardo, ansioso por hacer que la ocasión fuera memorable, consultó repetidamente a Elena sobre regalos y arreglos apropiados. Nada extravagante, advirtió ella. No necesitan ser cubiertos de regalos caros para compensar el tiempo perdido. Lo sé, le aseguró Ricardo, pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema del espacio que Lucía pidió. El día antes de la celebración del cumpleaños, Ricardo apareció en el ático de Elena con la doctora Vidal, que se había convertido en una aliada inesperada para ayudarlo a navegar su nueva relación con sus hijos. Tenemos una propuesta, anunció la doctora Vidal, para la fiesta de cumpleaños. Elena levantó una ceja. Creí que todo estaba arreglado. Carmen está haciendo el pastel, las decoraciones están listas y la visita al planetario está programada para mañana por la mañana. Esto sería una adición, explicó Ricardo. Con tu aprobación, por supuesto. Describió su idea. Un observatorio profesional había aceptado una sesión de observación privada por la noche después de la visita al planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios en una noche inusualmente clara en la que varios planetas serían visibles. Eso es realmente perfecto, reconoció Elena. Lucía estará eufórica. Y para Lucas, continuó Ricardo con más vacilación, arreglé para que un geólogo del Museo de Historia Natural trajera varios especímenes raros para que los examinara, incluyendo, añadió con una pequeña sonrisa, un fragmento del meteorito que creó el cráter Chicxulub. Elena lo miró con nueva apreciación. ¿Has estado prestando atención a sus intereses? Por supuesto, respondió Ricardo simplemente. Son niños extraordinarios. Conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida. Última llamada a la acción. ¿Te gustó el final? ¿Qué lección te deja esta historia? Comenta tus conclusiones y comparte el video.
La celebración de cumpleaños salió a la perfección. Los gemelos, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su familia poco convencional, florecieron bajo la atención. Carmen y la madre de Ricardo habían formado una alianza inesperada, coordinando las decoraciones y la comida con precisión militar. Ricardo Sr., el padre de Ricardo, inicialmente torpe con los niños, había encontrado su nicho ayudando a Lucas a organizar su creciente colección de rocas. En el observatorio esa noche, después de que los otros niños hubieran sido recogidos por sus padres, el grupo familiar principal se quedó. Lucía se movía de telescopio en telescopio, con un entusiasmo sin límites, mientras que Lucas registraba cuidadosamente sus observaciones en un cuaderno que Ricardo le había dado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Vidal y los ancianos Montalvo, Ricardo se encontró de pie junto a Elena en la barandilla del observatorio, mirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme ser parte de hoy». Elena asintió. Su expresión se suavizó en la tenue luz. «Lo hiciste bien. El observatorio fue el regalo perfecto». «Hablo en serio», continuó Ricardo con cuidado. «Conocerlos, incluso con todos los años que perdí, es el mayor regalo que podría haber recibido». Elena se volvió hacia él, estudiándolo. El hombre que una vez había amado tan completamente, ahora una persona diferente, moldeada por la pérdida y la revelación. «Has cambiado», observó ella. «Tuve que hacerlo», respondió Ricardo simplemente. El hombre que era hace 6 años perdió todo lo que importaba porque no podía ver lo que tenía delante. «No todo», corrigió Elena, mirando a los gemelos. «Todavía son tuyos en las formas que más importan». «Gracias a ti», reconoció Ricardo, «porque a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, no la intimidad de su antigua relación, sino algo nuevo, una apreciación compartida por los niños extraordinarios que habían criado y el complejo camino que los había llevado a este momento. «¡Mami, papi!», llamó Lucía con entusiasmo. Las designaciones parentales ahora le venían de forma natural. «Encontramos los anillos de Saturno. Vengan a ver». Mientras se movían para unirse a sus hijos, Ricardo se detuvo. «Elena, sé que nunca podremos ser lo que fuimos, y lo he aceptado. Pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas y en la nuestra, incluso si es solo como copadres y socios de negocios». Elena consideró sus palabras cuidadosamente. «La vida rara vez nos da lo que esperamos, Ricardo. A veces nos quita lo que creíamos que no podíamos vivir sin ello, solo para reemplazarlo con algo que nunca imaginamos que fuera posible». Mientras los gemelos los llamaban de vuelta con entusiasmo, añadió: «Centrémonos en darles la familia estable y amorosa que se merecen, cualquiera que sea la forma que tome».